En 2024, la inflación en México fue 4.21%. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, comparemos con lo que sucedió a partir de 2019, el primer año de la Cuarta Transformación. En aquel año 2019 la inflación fue 2.83%, en 2020 aumentó a 3.15%, en 2021 volvió a aumentar a 7.36%, en 2022 volvió a incrementarse y terminó en 7.82% y en 2023 bajó a 4.66% para volver a bajar en el 2024 a 4.21%, con lo cual sumamos ya 2 años consecutivos, el 2023 y el 2024, con una inflación cada vez menor, lo cual sin duda alguna apunta en la dirección correcta. Ahora, durante los 6 primeros años de la Cuarta Transformación, de lo que se conoce como el primer piso de la Cuarta Transformación, el sexenio de López Obrador, la inflación promedio anual en México fue 5.01%. ¿Cómo se compara esto con la inflación promedio anual de los 3 sexenios anteriores? A ver, en el sexenio de Fox, la inflación promedio anual fue 4.44%. En el sexenio de Calderón fue 4.28% y en el sexenio de Peña Nieto fue 4.19%. ¿Cuál fue la inflación promedio anual en el sexenio de López Obrador? 5.01%, por arriba de la inflación promedio anual de los 3 sexenios anteriores. Ahora, aquí lo que hay que tener en cuenta es que el Banco de México tiene una meta de inflación del 3% más menos un punto porcentual de margen de error, lo cual quiere decir que la menor inflación aceptable sería 2% y la mayor 4%. Bueno, en el sexenio de Fox, la inflación promedio anual fue 4.44%, por arriba de la máxima inflación aceptable según la misma meta del Banco de México. Con Calderón, la inflación promedio anual fue 4.28%, por arriba de la máxima inflación aceptable según la meta del Banco de México. Con Peña Nieto, la inflación fue 4.19%, de nueva cuenta por arriba de la máxima inflación aceptable según la meta del Banco de México, que sería 4%. Y como ya lo vimos, la inflación promedio anual en el sexenio de López Obrador fue 5.01%, nuevamente por arriba de la máxima inflación aceptable según la meta de inflación del Banco de México, lo cual nos indica la poca eficacia que ha tenido el Banco de México para lograr la meta de inflación que él mismo se ha propuesto. Es más, al pasado diciembre del 2024, sumamos 45 meses ininterrumpidos, ¿sí?, con una inflación por arriba del 4%, que es la máxima inflación aceptable según la meta del Banco de México. 45 meses consecutivos, a lo largo de las cuales la inflación promedio anual fue 6.01%, prácticamente el doble de la meta puntual de inflación del Banco de México, que es 3%, lo cual nuevamente deja de manifiesto la poca eficacia que ha tenido el Banco de México para lograr la meta de inflación que él mismo se ha propuesto. Yo creo que esta es la primera conclusión que podemos sacar del análisis de estos datos. La poca eficacia de la política monetaria del Banco de México para lograr la meta de inflación que él mismo se ha propuesto. Y la segunda cuestión que tenemos que analizar es si es correcto que un banco central, en nuestro caso el Banco de México, tenga metas de inflación. Es decir, que esté a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y por lo tanto de nuestro trabajo. Porque a ver, si mi trabajo me lo pagan con dinero y el dinero pierde poder adquisitivo, lo que está perdiendo poder adquisitivo
es mi trabajo. Y si las personas tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, eso supone, entre otras cosas, el derecho al poder adquisitivo íntegro de nuestro trabajo y por lo tanto de nuestro dinero, derecho que la inflación viola. Que el Banco de México tenga una meta de inflación del 3% quiere decir que tendrá que hacer todo lo que tenga que hacer para lograr esa meta de inflación del 3% y mantener la inflación en 3%. El Banco de México está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero, está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro trabajo y eso viola el derecho que cada uno de nosotros tiene al poder adquisitivo íntegro de su trabajo y por lo tanto el dinero. La inflación y por lo tanto el Banco de México, que una de dos o la permite o la provoca, viola ese derecho. Aquí hay que tener en cuenta estas dos cosas. La poca eficacia del Banco de México para lograr la meta de inflación que él mismo se ha propuesto, meta que puntualmente es del 3%, y repito el dato, sumamos ya 45 meses consecutivos con una inflación promedio anual del 6.01%, prácticamente el doble de la meta puntual de inflación del Banco de México, que es 3%. Y luego el hecho de por sí reprobable de que el Banco Central tenga metas de inflación. Y esta es la discusión que deberíamos de tener en México, una discusión seria, informada. ¿Es correcto que un banco central, en nuestro caso el Banco de México, tenga metas de inflación? Si a mí me preguntan, la respuesta es que no. Pero mientras el Banco de México siga teniendo metas de inflación, pues la inflación seguirá siendo una realidad en contra del poder adquisitivo de nuestro dinero, del poder adquisitivo de nuestro trabajo y por lo tanto limitando las posibilidades para un mayor bienestar económico.